parte terapéutica es en realidad bastante sencilla. Digamos, se complica más cuando tenemos un paciente, digamos, en cuidados intensivos, ¿no? Que es algo que ustedes no van a manejar el próximo año, ¿no? ¿Sí? Ya que el próximo año, más que nada, vamos a aprender algunas cositas que van a ser importantes para el próximo año, ¿no es cierto? Porque pues ya saben que todos van a poder hacer internado, ¿no? Ya han eliminado el requisito del examen. Imagino que son felices de que eso haya pasado. Entonces, sí o sí, el próximo año van a ser internos. Entonces, hay cosas que tienen que conocer ya desde un inicio. Digamos, pues no te van a preguntar en el internado cuándo le retiras el tubo endotraqueal a un paciente, ¿no? Porque para empezar no van a estar en cuidados críticos, ¿no? No ponen a los internos en la UCI ni en shock trauma. Pero sí te pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el FiO2 de tu paciente que está con cánula binasal a 4 litros por minuto. Entonces sí te pueden preguntar, y eso es obligatoriamente que tienes que saber. Ya vamos a repasar algunos conceptos de fisiología que son sumamente importantes, ¿ya? El primero de ellos es, antes de eso, es entender que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad per se, es la consecuencia de múltiples enfermedades, ¿sí? Algo así como la fiebre, ¿no? Cualquier infección, inflamación, intoxicación me puede provocar fiebre, igual cualquier enfermedad pulmonar o extrapulmonar inclusive me puede provocar insuficiencia respiratoria. Entonces, hay que entender quiénes trabajan para que una persona respire. O sea, si yo, gracias a quién respiro. Entendiendo respiración con todas las 4 fases, ¿no? De la respiración. La respiración tiene 4 fases, eso ya lo van a leer en su casa. Pero la cuestión es todo el proceso que me implique que entre oxígeno y salga CO2. ¿Quién interviene en todo ese proceso? ¿Quién interviene? ¿Ah? El pulmón, ¿no es cierto? Gracias a la unidad alveolo-capilar, ¿no es cierto? A los alveolos y los capilares que permiten el intercambio. Gracias a quién más puedo respirar. ¿Ah? ¿A quién? A los músculos, ¿no? A los músculos. Si no hubiera los músculos y la cavidad torácica, tampoco podría respirar apropiadamente. Y finalmente, ¿a quién? Falta algo. ¿Al? No. Bueno, al corazón, claro. Al corazón muy bien, porque si no hubiera corazón, ¿quién va a bombear la sangre al pulmón para que se ventile? Sí. Pero digamos algo más importante que eso. El sistema nervioso, ¿no? Mi cerebro, ¿sí? El bulbo específicamente, manda impulsos para que yo pueda respirar. Entonces, como comprenderán, una falla en cualquiera de estos lugares me va a llevar a una insuficiencia respiratoria. No solamente tenemos que ver el pulmón, tenemos que ir más allá. Muy bien. Entonces, ya entendido esto, la insuficiencia respiratoria, ¿cómo se va a manifestar? Ustedes, ¿cómo se darían cuenta que un paciente, inicialmente, ¿no? Entonces, un paciente viene por emergencia. Ustedes, ¿cómo dicen? Este paciente está con insuficiencia respiratoria. Porque lo van a ver taquipneico, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? ¿La taquipnea y la disnea son iguales o diferentes? ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, que la taquipnea es un signo y la disnea o disnea es un síntoma. O sea, el paciente refiere sentirse cansado, sentir que no puede respirar. Eso es disnea, ¿no? Y la taquipnea es la representación de eso, o sea, que el paciente respira rápido. Sí, muy bien. ¿Qué más puede tener el paciente? Bueno, muchos síntomas, lo que ha mencionado su compañero, ¿sí? La sudoración, ¿sí? Puede haber cianosis, ¿sí? Síntomas relacionados al exceso de CO2, como por ejemplo asterixis, como por ejemplo obnubilación, compromiso de conciencia, encefalopatía, ¿sí? Hipersomnia, varios síntomas, ¿sí? Uso de músculos accesorios. Entonces tú ves a un paciente que está entrando por emergencia súper agitado y tú dices, oye, esto puede ser una insuficiencia respiratoria.
Ya, entonces, para decir insuficiencia respiratoria tiene que haber síntomas. Y chicos, y en síntomas hay síntomas relacionados al déficit de oxígeno y hay síntomas relacionados al aumento de CO2. Son esos dos síntomas, ¿sí? Hay que identificarlos bien. Hay algunos síntomas que son exclusivos del aumento de CO2 y hay otros síntomas exclusivos de la disminución de oxígeno, ¿sí? Pero todos esos se juntan para darme una manifestación de insuficiencia. Ya, me llevo un paciente por emergencia, sí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ya, pero específicamente ¿cuál? Muy bien, tengo que saturarlo, ¿no? Tengo que hacer una saturación. Y con la saturación yo ya podré decir si hay una insuficiencia respiratoria. Sí, ¿ya? Si bien es cierto, no es muy exacto, porque la saturación es la representación de algo. O sea, gracias a la saturación yo me doy cuenta de algo, digamos, con algo sencillo puedo darme cuenta de algo un poco más profundo. ¿A qué me refiero? La saturación de oxígeno me representa que alguien sabe qué me representa. O sea, ¿qué mido con la saturación? ¿Para qué sirve ese aparatito? ¿Qué trata de ver? ¿Qué trata de investigar? Porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina. Claro, y ese porcentaje, claro, mediante rayos infrarrojos se detecta el porcentaje de saturación, ¿no? Recordemos que la hemoglobina, ¿cuántos oxígenos puede cargar? 4, ¿no es cierto? Como máximo 4, entonces más o menos mide en porcentaje global de varios glóbulos rojos. Pero finalmente, ¿qué me va a expresar? En pocas palabras, ¿ah? Es una medida de representación de cuánto oxígeno hay en la sangre arterial, ¿sí? Lo que me mide el saturómetro en buena cuenta es un aproximado de cuánto oxígeno hay en la sangre arterial. A eso sirve el saturómetro. ¿Es exacto? No, ¿no? No se han hecho estudios en el Perú al respecto, pero sí se han hecho estudios a nivel mundial. ¿Cómo se dice en español accuracy? Bueno, ese término, ya, la accuracy del saturómetro tiene un rango de 4%, o sea, hay 4% de posibilidad de falla, de que te falle. ¿Y qué me puede fallar? ¿Por qué no es tan exacto? Porque es una representación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una onychogrifosis, ¿sí? Y tu uña mide 2 centímetros de grosor, es muy difícil que ese saturómetro represente, ¿no? Si tú vas a emergencia y shock trauma con tus uñas bonitas acrílicas, que son así de 1 metro de largo, el saturómetro no va a entrar a la uñita, ¿no? Entonces tampoco va a representar. Si eres negro, tampoco te va a representar adecuadamente, ¿sí? Si eres ictérico, pero ictérico mal, o sea, color patito, tampoco va a detectar adecuadamente el saturómetro. Entonces, el saturómetro puede fallar. ¿Qué también puede fallar? En un paciente en shock. En un paciente en shock, porque recuerden que el shock no llega la sangre ¿a dónde? A los tejidos periféricos, y eso implica los deditos de la mano. Entonces, en un paciente en shock tampoco no es fiable. Pero bueno, el saturómetro indirectamente nos va a decir cuánto de oxígeno hay en la sangre. Entonces, por tanto, ya les estaré diciendo, o ya entenderán que para decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, ¿cuál es la mejor medida? ¿Qué es lo que yo tengo que medir para estar seguro que hay insuficiencia respiratoria o no? ¿Cuánto hay de oxígeno en dónde? En la sangre. ¿Y cuál es la medida o cuál es el examen de laboratorio para lograr eso? El AGA, ¿no es cierto? El análisis de gases arteriales, el AGA. En el AGA yo tomo sangre de la arteria y me va a medir con exactitud, a no ser que haya una methemoglobinemia, me va a medir con exactitud cuánto de oxígeno hay, ¿en dónde? En mi arteria. Y a eso se llama presión parcial de oxígeno, ¿sí? O más conocida como PO2. Entonces, cuando estén en los hospitales les van a decir, a ver, dime cuánto tiene de PO2 tu paciente. ¿Dónde tengo que buscar ese PO2? En un AGA, ¿sí? Y me puede decir como presión parcial de oxígeno, son sinónimos. En buena cuenta eso me representa cuánto de oxígeno hay
en sangre arterial, ¿sí? Lo medí ya sea ligado a la hemoglobina o disuelto en sangre. ¿Y cuánto es el valor normal? ¿Se acuerdan? Bueno, su compañera lo mencionó. ¿Cuánto es? Lo normal, ojo. Dale un poquito más. Entre 80 a 100. El normal es entre 80 a 100. ¿Sí? Eso es lo normal. Entonces la pregunta sería, si lo normal es 80 en VO2, ¿en saturómetro cuánto será? 95. Entonces, cuando yo vea que mi saturómetro marca 95, automáticamente mi cerebro, ¿qué va a decir? Probablemente el PO2 de mi paciente sea 80. ¿Sí? 95 es 80. ¿Y cuánto es el máximo? Les dije 100, ¿no es cierto? ¿Y 100 a cuánto representa de saturación? A 98. Entonces una saturación normal, ojo, a nivel del mar, porque ustedes ahorita de repente más tarde se van a saturar, van a encontrar 94 y se van a asustar. No, aquí en Arequipa es un poquito menos, les estoy hablando de valores a nivel del mar. Entonces la saturación normal a nivel del mar, ¿cuánto debería estar? Entre 95 y 98. Doctor, ¿habrá forma que alguien sature 100? Sería la pregunta. Sí, pero ya eso se llama hiperoxemia. Por ejemplo, si ahorita yo a su compañera agarro una cánula binasal y le pongo a 5 litros, en 5 minutos su saturación va a llegar a 100, ¿sí? Y por tanto el PO2 ¿cuánto va a estar? Más de 100, puede llegar a 110, 115, 120. ¿Está bien eso? No, es tóxico, ya cuando lo damos eso por muchos minutos, puede llegar a ser tóxico, puede haber afectación en retina, ¿sí? Puede aumentar la liberación de radicales libres, provocando vasodilatación y disminución de la presión arterial, entre otros efectos deleterios a la salud de la persona, ¿ya? Entonces no nos conviene. Ahora, la pregunta es, lo normal es entre PO2 de 80 a 100, saturación entre 95 y 98. Insuficiencia respiratoria, ¿cuándo se llama insuficiencia respiratoria? Cuando el PO2 es menor a 60. Insuficiencia respiratoria va a ser cuando el PO2 sea menor de 60. ¿Y ese PO2 de 60 a cuánto de saturación va a equivaler? 90. ¿Ya? Ese PO2 de 60. Entonces, si yo te digo, ponle un saturómetro a un paciente, ¿cuánto tiene que estar ese valor para que tú digas insuficiencia respiratoria a nivel del mar? Menos de 90%. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo es una insuficiencia respiratoria? Ustedes ya tienen dos posibilidades, dos respuestas. La primera, ¿cuál es? Saturación menor de 90 y PO2 menor de 60. Ya tenemos dos, ¿sí? ¿Son sinónimos? Sí, son sinónimos. Ya, pero alguien debe estar pensando, ¿y entre 60 y 80 qué es? ¿Ya? Algunos lo llaman hipoxia, porque al menos de 80 es al que se le llama hipoxemia, ¿sí? O sea, es un estado no ideal, pero no llega a definirse como insuficiencia respiratoria, sino es un estado hipóxico entre 60 y 80 de PO2. Pero dijimos que en insuficiencia respiratoria no solamente interviene el oxígeno, sino también interviene el CO2. ¿Y cuánto es el CO2 normal? 35 a 45, ¿sí? ¿Cuándo diré que hay insuficiencia respiratoria? Cuando mi CO2 está mayor de 50. Ya no 45, 50. Lo he puesto como 50, ¿sí? Y ahí hay un error en la exposición de su compañera. Bueno, quizás no es error de ella, sino el error de la fuente en la cual ha sacado. Al respecto de que también también es insuficiencia respiratoria cuando el pH es menor de 7.3. Eso no es cierto. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan de la fase del semestre pasado? Si yo tengo exceso de CO2, ¿cómo se llama ese trastorno? Acidosis respiratoria. ¿Cómo está el pH? ¿Va a estar alto o bajo? Bajo, ¿no es cierto? Pero el cuerpo
¿Va a dejar que eso pase? No, ¿qué va a hacer el cuerpo para compensar? ¿Qué va a provocar? El efecto opuesto. ¿Cuál es el opuesto a la acidosis respiratoria? Alcalosis metabólica. ¿Y qué significa alcalosis metabólica? Aumento del bicarbonato. Entonces, si tú tienes una acidosis con una alcalosis, se van a compensar. Por tanto, el pH, ¿cómo va a estar? Igual, normal. Entonces, en un paciente con exceso de CO2 y pH alterado, automáticamente yo qué podría decir, que esto es agudo o crónico. Ojo, pH alterado, agudo, porque el cuerpo, a medida que pase el tiempo, va a tratar de compensar ese trastorno como aumentando sus niveles de bicarbonato para darle más álcali por ese exceso de ácido que tenemos, ¿sí? Recuerden, el CO2 es un ácido, el bicarbonato es una base, se compensa. Entonces, pero si yo veo un paciente con CO2 elevado, pero pH normal, ¿yo qué diría? ¿Esa insuficiencia respiratoria es? Crónica. Entonces, ustedes simplemente viendo un AGA podrían decir si un trastorno es agudo o crónico. ¿Cómo? Viendo el pH y viendo el bicarbonato. Si tienen un paciente con CO2 alto y bicarbonato alto, ¿qué es? ¿Agudo o crónico? CO2 alto, bicarbonato alto, ¿es agudo o crónico? Crónico, ¿no es cierto? Pero si tienen un paciente con CO2 alto y bicarbonato normal, agudo. ¿Por qué agudo? Porque no le ha dado tiempo para subir el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato no aumenta rápidamente, tarda un poco. ¿Por qué? Porque depende de los riñones, ¿no? No es tan rápido como la respiración, que yo me agite o deje de respirar. Muy bien. Entonces ya tenemos una tercera definición de insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cuál era la primera? Saturación menos de 90, PO2 menos de y CO2 más de 50. Entonces ya tengo tres formas de establecer mi insuficiencia respiratoria. Y ahí va a venir un tema que sí es importante que lo manejen para el examen. Es, gracias a esto yo puedo dividir la insuficiencia respiratoria en tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? La insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que el PO2 está bajo, pero el CO2 está normal, no está alterado el CO2, ¿sí? La insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿a qué se refiere? Que el CO2 está alto y el PO2 ¿cómo está? Normal o bajo, ¿sí? Entonces, a ver, por ahí he visto una pregunta que no voy a hacer que la pongan en algún examen, como veo que es recontra agarrada, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente con PO2 en 50, PO2 en 50, ¿sí? Y CO2 en 70, satura 80, es una insuficiencia respiratoria tipo 1, una insuficiencia respiratoria tipo 2, una insuficiencia respiratoria hipoxémica o una insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Cuál es la alternativa correcta? Un PO2 bajo, CO2 alto, saturación baja. ¿Será una insuficiencia respiratoria tipo 1, una tipo 2, una hipóxica o una hipercápnica? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería? Tipo 2, ¿Por qué? porque está bajo el PO2 y está alto el CO2. ¿Y por qué no podría ser hipercápnica? Porque a nosotros nos están enseñando y estamos viendo que es tipo 1 o hipoxémica y tipo 2 o hipercápnica, ¿no? Entonces esa pregunta era con agarrada. ¿Por qué? Porque algunas personas la determinan como hipercápnica, aquella en que solo se moviliza el CO2 y no el oxígeno. O sea, mejor dicho, hipercápnica vendría a ser la que tiene CO2 alto con PO2 normal, con oxígeno normal. Y la tipo 2 per se, la tipo 2, es cuando el
CO2 está alto y el oxígeno está normal o bajo. Y en esa pregunta que les he hecho, el oxígeno está bajo, por tanto era tipo 2 la respuesta correcta. Pero pues es muy cuestionable una pregunta así. De hecho, sí ha venido, entonces era como que agarraba, porque tú podrías marcar cualquiera de los dos y pensar que es correcta, ¿no? Pero la correcta era que es tipo 2. Por ese pequeño detalle, se los quería mencionar porque no vaya a ser que en algún examen, qué sé yo, de salud o del ENAM o de los que se les viene, venga algo así, sepan más o menos qué marcar, ¿ya? Luego, otra forma de definir la insuficiencia respiratoria, y bueno, ya con lo que les he dicho, que hay tipo 1 y tipo 2, también hay tipo 3. ¿Cuál es? La perioperatoria. ¿Qué ocurre en la perioperatoria? Puede haber varios procesos. Por ejemplo, habitualmente después de una cirugía hay atelectasias o hay un exceso de distensión del diafragma, lo cual dificulta un poco que la caja torácica se amplíe de manera adecuada, lo cual me dificulta la respiración y me lleva a una insuficiencia respiratoria. Eso es la insuficiencia respiratoria tipo 3. Y finalmente la insuficiencia respiratoria tipo 4, que es la insuficiencia respiratoria del shock. Ahí es donde viene el corazón, no funciona bien la bomba, por tanto no llega sangre, por tanto me da insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿ya cuántas clasificaciones tenemos? Hemos aprendido una, la que se clasifica en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Otra forma de categorizar es de algo que ya les adelanté, agudo y crónico. ¿Cuándo se denomina aguda? No digan cuándo es aguda. ¿Cuándo es aguda? Tiempo. Puede ser segundos, minutos, horas, ¿hasta cuándo? No hay un consenso ni una definición establecida por regla, ¿ya? Pero le ponen en promedio 7 días. Si una insuficiencia respiratoria tiene más de 7 días, persiste por más de 7 días, ya la podemos denominar como crónica, ¿sí? ¿Habrá forma, sin ver a un paciente con un AGA, ver si una insuficiencia respiratoria es aguda o crónica? Les acabo de decir, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver? El pH y el bicarbonato, ¿no? Si está compensada es crónica, si no está compensada es aguda, o también, ojo, podría ser crónica reagudizada. Pero ahí sí ya tendría que verlo al paciente, ¿sí? Ya, ¿qué más tenemos que conocer? El famoso FiO2. ¿Y saben lo que es FiO2? Les voy a ir preguntando. Ya las tienen expuestas. ¿Qué es el FiO2? Ya, imagínate que estás en una clase de inicial. Todos somos niñitos. ¿Qué nos dirías? ¿Qué es el FiO2? ¿Alguien se le ocurre? De todo el porcentaje, o sea, de todo el aire que tenemos que hay en el ambiente, solo el 21% de ese aire es oxígeno. Muy bien. De todo el aire que hay aquí, solo el 21% es oxígeno. Bueno, aquí no, aquí es menos, ¿no? A nivel del mar es 21, acá debe ser un poquito más, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y el resto qué es? Prioritariamente es nitrógeno, ¿sí? Hay otros gases, pero el más abundante en el aire es nitrógeno, ¿sí? ¿Y alguien me puede decir por qué a Diosito se le ocurrió meterle nitrógeno al aire? ¿Y por qué no le metió helio, no? O qué sé yo, alguna otra. ¿Por qué nitrógeno? La gravedad. ¿Ah? La gravedad. La gravedad. ¿Cómo así? La presión que forma el ¿Se imaginan que fuera puro oxígeno, 100%? ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Qué? Aparte, tóxico. tóxico. ¿Sí? Y aparte el oxígeno es bien inflamable. ¿Ya? El oxígeno se prende rápidamente con el fuego. Bueno, pero el nitrógeno
¿Por qué es importante? Porque el nitrógeno es un gas que tiene tensión superficial muy alta. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, llenas un globito con puro oxígeno, ese globo va a estar como que se puede hundir porque es un gas que no tiene mucha presión. En cambio, si tú le pones nitrógeno, la misma cantidad de nitrógeno, ese globo va a estar bien tenso porque tiene una tensión superficial de vapor muy amplia. Entonces, ¿por qué es importante que haya nitrógeno? Porque cuando yo inhalo, mis alvéolos tienen que estar distendidos. Los alvéolos, ¿por qué no se colapsan? Nosotros hemos aprendido que no se colapsan por el surfactante, ¿no es cierto? Que lo que es el surfactante no es lo mantiene distendido, es cuando el alvéolo se plana, no se pega. O sea, cuando entre aire se puede volver a despegar, porque si no hubiera surfactante, cuando el alvéolo hace esto, al entrar nuevamente aire, se quedaría así pegado. Entonces, para eso sirve el surfactante. Pero el surfactante sin aire estaría así, pegadito, ¿ya? Gracias a quien el alvéolo está siempre distendido, al nitrógeno. Porque si respiráramos puro oxígeno, lo que pasaría es que el alvéolo estaría así. ¿Y cómo se llama cuando el alvéolo está así? Colapso. ¿Cómo se llama en enfermedad? Atelectasias. Entonces, gracias a quien no tengo atelectasias, al nitrógeno. Entonces el 21%, y eso se llama FiO2, en promedio, es lo que porcentaje de oxígeno que respiramos del aire. Muy bien. Y ahí viene un concepto muy importante, que si bien es cierto, no fue diseñado para la insuficiencia respiratoria, sino fue diseñado para el síndrome de distrés respiratorio del adulto, lo utilizamos ahora ya para todos los tipos de insuficiencia respiratoria, no solamente para el distrés. Y eso se llama el PAFI. ¿Sí? ¿Y por qué se llama PAFI? Porque divide la presión arterial de oxígeno, la PA, entre la Fi de FiO2, ¿sí? La PAFI. Entonces, ¿qué será la PAFI? Dividir la presión arterial de oxígeno entre la FiO2, ¿sí? ¿Sabes cuánto es el valor normal del PAFI? Muy bien, ¿por qué? Porque, ¿cuánto es lo normal de PO2? Mínimo 80. ¿Y cuánto es el FiO2? 0,21. Si dividen 80 entre 0,21 les va a salir más o menos 400. Por eso el PAFI normal es más de 400. Pero para decir que hay insuficiencia respiratoria, ¿cuánto será el PAFI? Pues fácil, ¿no? ¿Cómo haré? Divido 60, que es el PO2 mínimo entre 0,21, y eso me va a salir más o menos 300. Por tanto, ¿cuánto será el PAFI mínimo a partir del, mejor dicho, el PAFI a partir del cual yo diré insuficiencia respiratoria? Menos de 300. Entonces, ya tengo varias formas de interpretar mi insuficiencia respiratoria. PO2 menor de 60, saturación menos de 90, CO2 mayor de 50 y PAFI menor de 300. ¿Sí? Tengo todas esas formas de medir, ¿ya? Y finalmente, ya para terminar, hay otro parámetro que es súper útil para las insuficiencias respiratorias, que sus compañeros han hablado y vamos a entender de qué se trata. La gradiente alvéolo arterial. ¿Sí? Es otra cosa fisiológica que tenemos que recordar bien. Y chicos, la gradiente alvéolo arterial, ¿sí? Más que se aprendan la fórmula, porque eso sí se los aseguro, la fórmula no va a venir en el examen, ¿sí? Pero si son internos, si hacen el próximo año internado en el Goyeneche, les van a preguntar la fórmula de memoria, se las van a preguntar en el examen, ¿sí? Se la tienen que aprender de memoria. Pero lo que yo quiero ahorita que entiendan es qué rayos es la gradiente alvéolo arterial, ¿ya? Y vamos a entenderlo así. Ahorita somos 17, ¿ya? Somos 17. Imaginémonos que el aula es un alvéolo, ¿sí? Por tanto, esta puerta sería la membrana alvéolo capilar. ¿Y el pasillo qué sería?
el capilar, ¿no es cierto? Donde hay la sangre, donde están los hematíes, ¿sí? Y ahorita somos 17. Y imagínense que cada uno de ustedes es una molécula de oxígeno, ¿sí? Si somos 17 en el FiO2, ¿cuánto sería? 17, ¿no? Más o menos, 17%. Somos 17, decía. Ya. ¿Cuál es nuestra misión como moléculas de oxígeno ya estando en el alveolo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir al capilar, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones normales, de los 17 que estamos aquí, ¿cuántos deberían estar afuera? Si yo les digo, o sea, si nuestra misión, si yo les dijera, ya, quien sale afuera en 10 segundos a prueba terapéutica sin dar exámenes, todos salimos en una, ¿no es cierto? Porque es nuestra misión. Entonces, el oxígeno esa es su misión, difundir a través de la membrana para oxigenar la sangre. Entonces, nosotros somos 17. ¿Cuánto habría allá afuera? 17. ¿Y qué significa la gradiente alveolo-arterial? La gradiente alveolo-arterial mide cuánto de oxígeno hay aquí en el alveolo menos cuánto oxígeno hay en el capilar. ¿Sí? Si por ejemplo, yo les digo lo mismo, chicos, quien salga, apruebe el curso, pero cierro la puerta con candado y solo dejo esta rendija abierta. ¿Pasaremos todos? Mi panza no va a pasar por ahí, ni ahora. Pero algunos, los flequitos, sí van a pasar. ¿Pasaremos todos? No, digamos que van a pasar, digamos que 5. ¿Ya? ¿Cuántos estamos acá? 17. ¿Cuántos llegan allá? 5. ¿Cuánto será la gradiente alveolo-arterial? 17 menos 5, será 12. Por tanto, por sentido común, mientras más alta es la gradiente alveolo-arterial, ¿eso quiere decir que el pulmón está funcionando mejor o peor? Peor. Mira, si la puerta está abierta y funcionando normal, ¿cuántos estamos acá? 17. ¿Y allá? 17. ¿Cuánto es la gradiente? 0. Si yo cierro la puerta y solo dejo pasar por la rendija y solo pasan 5, ¿acá cuántos somos? 17. Afuera 5. ¿Cuánto es la gradiente? 12. ¿Cuál es peor? Que esté alta. Entonces, ¿entienden cómo es la gradiente? Ya. Entonces, la gradiente me ayuda a ver qué tan severa es una insuficiencia respiratoria y también cómo va evolucionando. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con neumonía hoy y le saco una gradiente, ¿de dónde sale la gradiente? Ahorita vamos a ver. Le tomo una gradiente que me sale en 400 y mañana le tomo una gradiente y me sale en 200, ¿qué diré? ¿Que está yendo bien o mal? Que está mejorando. Pero si hoy día tiene una gradiente de 20 y mañana tienen 800, ¿qué tengo que hacer? Interconsulta UCI, ¿no es cierto? Ese paciente tengo que intubarlo probablemente, está empeorando, está sumamente mal. ¿Ya entienden qué es la gradiente? Me preocupa mucho que entiendan para qué sirve y cómo se calcula. Y ahora si viene lo feo, ¿cuál es la fórmula? Por tanto, la fórmula, sí, ¿cómo será? El oxígeno que está acá menos el oxígeno que está en la arteria. ¿Puedo calcular cuánto de oxígeno hay en la arteria? Sí, ¿cómo? Con el AGA, en el PO2. ¿Puedo calcular cuánto oxígeno hay aquí en el alveolo? ¿Habrá forma? No, no hay forma. No puedo meter una aguja o un alveolo y sacar, ¿no? No se puede. Por tanto, tengo que utilizar una fórmula. ¿Y cómo es esta fórmula? ¿Sí? La fórmula es el FiO2 por, abre en paréntesis, FiO2 por, abre en paréntesis, presión barométrica menos presión de vapor de agua, cierra en paréntesis, menos el CO2 entre R. Así es la fórmula. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión barométrica a nivel del mar? 760. Aquí en Arequipa, 570. 570. ¿Cuánto es la presión de vapor de agua? 47. ¿Y el R qué es? El R es un cociente inspiratorio que vale 0.8. ¿Ya? Entonces, para los que no van a ser internados en el Goye,
descárguense en el MDCalc, que es un NAP. En el MDCalc ponen gradiente alveolo arterial y ahí ponen los datos y les va a botar el valor sencillísimo. Y los que tienen mala suerte de hacer en el GOI les van a preguntar en uno de los exámenes, ¿sí? El neumólogo de mi hospital le encanta preguntar de memoria, ¿sí? Porque no sabe cómo descargarse apps todavía, ¿no? Entonces todavía sigue preguntando de memoria la gradiente, ¿ya? Entonces tienen que aprendérsela de memoria. Pero lo más importante, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan interpretarla y para qué sirve. Y sobre todo que es importante, si yo tengo una paciente con neumonía, ¿merecerá la pena que le calcule la gradiente alveolo arterial? Claro que sí, porque ¿para qué me va a ayudar? Para ver primero qué tan severa es. Porque si yo tengo un paciente con 400 y un paciente con 50, ¿a quién le tengo que poner más interés? Al que tiene 400 porque está fregado, ¿no? En cambio el de 50 va bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto es el valor normal de gradiente? Habitualmente menos de 20. Menos de 20 es el valor normal. O sea, en condiciones habituales no todo el oxígeno pasa, ¿sí? Porque no le da tiempo. Porque los hematíes que están pasando, imagínense ahora que ustedes son alvéolos y oxígenos y yo estoy acá, el hematíe pasa rápido, ¿no? Y a veces no le da tiempo de chapar los 4, chapa 3, 2. Si es un hematíe, ahora también dependiendo de la curva de disociación, hay varios factores que intervienen ahí, ¿sí? La presión arterial, etc. Muy bien. Pero ojo, por ejemplo, ¿será igual tu pulmón que un pulmón de tu bisabuelo, por ejemplo? No, el de tu bisabuelito, de tu abuelito, es como que una puerta, esa puerta no va a abrir, ¿no? Fácilmente. Entonces, en personas mayores de 60, la gradiente se calcula edad entre 4 más 4. ¿Sí? Edad entre 4 más 4, se calcula la gradiente normal. Edad entre 4 más 4. Así se calcula la gradiente ajustada por edad en mayores de 60. Muy bien. Y finalmente ya tengo eso, ya tengo en mi radar la gradiente. Y finalmente todo lo que les he dicho me va a servir para la última forma de clasificar las insuficiencias respiratorias, que a mi entender es la mejor, porque esta clasificación nos explica todos los mecanismos, ¿sí? No hay insuficiencia respiratoria que no pueda ser identificada por lo que les voy a decir, ¿sí? Y chicos, quiero que esto se lo aprendan en la lógica. Si no lo aprenden en la lógica y si en algún momento de lo que les voy a decir, porque es muy difícil de entender, a no ser que tengan buena memoria, ¿no? Simplemente se leen el cuadro, se lo aprenden de memoria como la tabla del 9 y lo repitan de paporreta, ¿sí? Sobreviven al examen y luego se olvidan. Pero la idea es que lo entiendan. Lo único que sí necesitan la memoria es para aprender que son 5. Son 5. ¿Sí? Son 5 mecanismos fisiopatológicos los cuales explican todas las insuficiencias respiratorias. ¿Ya? Y pues, vamos a explicar cada una de ellas, pero primero vamos a aprenderlas de memoria. ¿Ya? Son 5. Ya, acá los que están acá más cerca. Entonces, vamos a hacer que su compañera va a hacer el primer mecanismo. Se va a llamar disminución del FiO2. ¿Cómo se va a llamar? Disminución del FiO2. Es el primero. Bueno, puede ser en cualquier orden. Lo digo así porque así me lo aprendí. Ella va a hacer hipoventilación alveolar. Hipoventilación alveolar. Es el segundo mecanismo. ¿Sí? El primero, ¿cómo se llamaba? Disminución del FiO2. El segundo, hipoventilación alveolar. El tercer mecanismo se llama alteración de la difusión. Entonces ya es difusión, alteración de la difusión. ¿No? Su compañero se va a llamar shunt. ¿Sí? Y su compañera se va a llamar alteraciones de la ventilación perfusión. Entonces tenemos 5. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se va a llamar? Shunt. Ella, alteración de ventilación perfusión. Ella, alteración de la difusión. Acuérdense, difusión. Ella, hipoventilación alveolar, disminución de la FiO2. Los 5 son importantes, ¿sí? Pero ¿cuál es el más popular? ¿Cuál de los 5 es el más popular de sus más compañeros?
la alteración de la ventilación perfusión. Ese es el mecanismo. ¿Por qué? Porque es el que explica la neumonía, ¿no? La neumonía es la principal causa de insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos 5. Vamos a ir explicando cada uno de ellos, pero chicos, entiendan bien la lógica y todo lo que tenemos que aprender de memoria va a venir de por sí. ¿Ella qué es? Disminución de la fiebre. Como su nombre le indica, ¿cuál es el mecanismo por el cual está provocándose la insuficiencia respiratoria? Porque le están quitando el FiO2. ¿Cómo le puedo quitar el FiO2 si quisiera ella? ¿Cómo le puedo quitar el FiO2? Por ejemplo, agarro un helicóptero y me la llevo a la punta del Everest. La suelto ahí. El FiO2 de ahí, ¿cuánto será? Bajísimo, 17, 16, 15. Al cabo de algunas horas va a morir por falta de oxígeno, porque su cuerpo está diseñado para funcionar ¿con cuánto? Con 21. Y si la dejo a 14, 15, 16, va a fallecer. ¿Qué otra cosa más? Si ahorita, por ejemplo, la dejamos en el medio de un incendio, ¿qué dijimos que hace el fuego con el oxígeno? Lo consume, lo evapora. Por tanto, ¿no? ¿Sí? Es por esa razón que sabemos que la antorcha humana no existe, ¿no? Porque no puede existir, porque no podría respirar, porque está permanentemente con fuego, no le entraría oxígeno, no te entra oxígeno cuando estás con fuego. Adelante. ¿Qué otra cosa más? Si por ejemplo, ¿no? Alguno de ustedes decide abandonar la carrera e irse a buscar un futuro en Estados Unidos, pues lo van a poner en un container sellado, ¿no? Para hacerlo cruzar la frontera. Al cabo de un día, pues van a morir asfixiados. ¿Por qué? Porque en un ambiente cerrado, mucha gente va a empezar a consumir el oxígeno hasta el momento en que el FiO2 va a ir disminuyendo progresivamente hasta que todos van a morir asfixiados, ¿sí? Entonces, a ella, si la metemos en un container cerrado, ¿algo de malo hay en sus pulmones? ¿Está respirando mal? No, mírenla, está sana. No le pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que no tiene FiO2 adecuado. Por tanto, ¿cómo estarán sus niveles de CO2? ¿Cómo elimina el CO2? Con la ventilación, exhalando. ¿Cómo estarán sus niveles de CO2? ¿Altos o bajos? ¿Cómo estarán sus niveles de CO2? ¿Altos o bajos? ¿Por qué altos? ¿Acaso tiene un problema para exhalar? No, está exhalando con normalidad. ¿Cuál es su problema? ¿Inhala mal? También inhala bien. ¿Cuál es el problema? Que el aire no tiene lo suficiente oxígeno. Por tanto, ¿cómo van a estar sus niveles de CO2? Van a estar normales o bajos inclusive. Al final, cuando ya está a punto de morir, va a estar... Sus niveles de CO2 más bien van a bajar, pero habitualmente van a estar normales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su pulmón está bien, está mal. Está bien, no es un problema con su pulmón, es un problema que no hay suficiente oxígeno en el aire, ¿sí? ¿Cómo estará su gradiente alveolo arterial? ¿Cuánto es lo normal que entren de oxígeno entre comillas? 21. ¿Cuánto le está entrando a ella? 15, 14, 10. De esos 10, ¿cuántos pasarán para allá? ¿Todos o se quedará alguno? ¿Hay algún problema con su puerta, con su membrana alveolo-capilar? ¿Hay algo que esté obstruyendo? No. Por tanto, ¿cuántos llegan acá? 10. ¿Es normal que lleguen 10? No, está mal. ¿Pero cuántos pasan allá? 10. Por tanto, ¿cuántos habrá el gradiente? Normal. No se va a alterar la gradiente, chicos. ¿Por qué? Porque el poquito oxígeno que llega, pasa. Por tanto, su gradiente va a estar normal. Entonces, en los casos de disminución de la FiO2, ¿cómo estará el CO2? Normal. ¿Cómo estará la gradiente? Normal. Si le doy oxígeno, ¿mejorará? Claro que sí. Le pongo su cánula binasal, le salvé la vida. ¿Sí? Eso es la disminución de la FiO2. Y lo que te van a preguntar en la teoría para que aprendas de memoria es decir, ¿cuál de las siguientes alteraciones provoca niveles de CO2 normales? Uno de ellos es la disminución. O te pueden preguntar, ¿cuál de las siguientes alteraciones provoca niveles normales de gradiente alveolo arterial? Automáticamente tú te acuerdas del ejemplo y dices, obviamente
ella, ¿no? La disminución de la vida en el examen y dice ella. Su compañera es hipoventilación alveolar. Entonces vamos a ver cómo es ella. Pues yo ahorita saco mi almohada y se la pongo en su carilla. Y le aprieto la cara contra la almohada. ¿Se morirá? Sí. ¿Por qué se va a morir? Por hipoventilación alveolar. ¿Por qué está falleciendo? Porque el aire no está entrando. ¿Podrá exhalar? Estoy tapando, ¿ah? ¿Podrá exhalar? Tampoco. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo estarán sus niveles de CO2? ¿Cómo estarán sus niveles de CO2? Está con la almohada tapada así. Van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque no puede exhalar. No puede botar ese CO2. Ni le entra oxígeno, ni le sale CO2. ¿Cómo estará su gradiente? Antes de que me respondan, primero pensemos. ¿Cuánto de oxígeno le está llegando a su alveolo? ¿Cuánto? Oh, no, le he puesto una almohada. ¿Cuánto le está llegando? ¿Acá cuánto hay? 0. ¿Cuánto habrá ya? 0 menos 0. Eso es normal. Entonces, en hipoventilación alveolar, ¿cómo estará la gradiente? Entonces, si les preguntan qué tipo de insuficiencia respiratoria da gradiente alveolar arterial normal con niveles de CO2 aumentados, tú te pones a pensar, a ver, ¿por qué no tendría CO2 alto? Porque no lo puedo botar. ¿Y por qué no lo puedo botar? Porque me pusieron una almohada en la cara. ¿Y qué es la almohada en la cara? Hipoventilación alveolar. ¿Qué otro ejemplo más hay de hipoventilación alveolar? Dijimos que la respiración se da gracias a ¿qué? Hacia los pulmones y hacia los músculos. ¿Qué pasa si tengo miastenia gravis y me da una crisis miasténica? ¿Qué consiste eso? Que mis músculos dejan de funcionar. Si dejan de funcionar, ¿qué va a pasar? ¿Podré inhalar? No. ¿Podré exhalar? Tampoco. ¿Me voy a morir? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo Guillain-Barré o una ELA, que es una alteración nerviosa? Los nervios no mandan las señales, no respiro y me muero. ¿Sí? ¿Mejorará con oxígeno? El problema con ella es ventilatorio, ¿no? ¿Qué ganaría yo poniéndole una máscara con oxígeno? Va a estar ahí como planta, ¿no? Después de 2 minutos se va a morir porque su problema no es oxigenatorio. ¿Cuál es su problema? Ventilatorio. Por tanto, ¿qué le tengo que poner a ella? Ventilación mecánica. Tengo que conectarla a un dispositivo, ya sea invasivo o no invasivo, pero que la máquina produzca la respiración, que la máquina produzca. Entonces, ¿me entienden cómo captando esto ya inclusive uno va viendo cuál es la mejor terapia para utilizar? En ella, ¿qué es? Terapia oxigenatoria. ¿Por qué? Porque yo le pongo su cánula binasal y empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque ella está tranquila. En cambio, en ella necesita terapia ventilatoria. ¿Por qué? Porque hay que asistir la respiración. Hay que hacer que ella empiece a respirar. Igual, si me ponen un paciente que está en insuficiencia respiratoria por cuerpo extraño, ¿sí? Estaba comiendo su aceitunita y ¡plum! Se atragantó. ¿Qué tengo que hacer? A ver, saca. No se puede. Agarras tu cúter, le cortas la tráquea y le metes un sorbete. Y empiezas a soplar por ahí. Es así. Si estás en emergencia tienes que hacer eso. Traqueostomía y ventilación por la traqueostomía. ¿Ya? Es muy difícil a veces darse cuenta de eso. No es tan fácil como parece a veces la medicina, ¿no? El año pasado o anteaño pasado, no me acuerdo, falleció una gestante o puérpera en Majes, ¿sí? Una señora que embarazada estaba. El esposo estaban tomando desayuno y la señora va a ver a su bebé porque se puso a llorar, ¿no?
Y como no regresaba, el señor va y la busca. Y la encuentra desmayada. La lleva inmediatamente al hospital. En el hospital no saben qué pasó, ¿no? La señora se desmayó, le empiezan a frenar, está desaturando. Se les muere, ¿ya? Porque no sabían qué hacer, no había datos, la señora estaba bien, pensaban que se había envenenado, que tenían problemas familiares, se había tomado algún veneno, algo, ¿no? Cuando le hacen la autopsia, 2 pepas de aceituna atoradas en el epígrafe, ¿sí? Entonces a veces hay que pensar en todo, es un poco difícil la atención en emergencia, la verdad. Bueno, vamos con la tercera, ¿sí? ¿Ella cómo se llamaba? Alteración de la difusión, ¿sí? ¿En qué consiste esto de la difusión? ¿Ya? Antes de llegar a esta parte, nosotros en la membrana alveolo capilar difunden 2 gases. ¿Cuáles? Oxígeno y... ¿Ya? Entonces el oxígeno son como los alumnos de la UNSA y el CO2 como los alumnos de la católica. ¿Ya? ¿Quiénes son más rápidos? Los de la católica. Entonces, ¿cuál es más veloz, más rápido para atravesar? El CO2. Tomen mucho en cuenta este dato para entender esto, ¿sí? En la alteración de la difusión, ¿qué ocurre? Es un problema de la puerta. Algo pasa con la puerta, no funciona bien. Entonces, ¿qué ocurre? Entre el alveolo y el capilar, ¿están pegaditos? No, hay un espacio libre. Y ese espacio se le llama espacio intersticial, que es un espacio vacío por el cual los gases difunden y atraviesan las membranas, tanto del alveolo como del capilar. ¿Sí? Se llama espacio intersticial. Hay enfermedades que afectan ese espacio y en vez de ser un espacio libre, se pone un espacio denso, espeso, por tejido inflamatorio, por diversas razones. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué enfermedad será? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Por eso se llama EPI, intersticial, porque afecta ese espacio intersticial y que provoca fibrosis pulmonar a la larga. ¿Qué otra enfermedad más? Las neumonías, ¿de qué tipo? ¿Qué espacio afecta? Neumonías intersticiales, las neumonías intersticiales. ¿Sí? ¿Y cuál es la principal causa de neumonía intersticial? Gracias a la cual les he tenido que explicar fisiología, porque han hecho fisio virtual ustedes. COVID. El COVID provoca una neumonía intersticial. COVID inflama ese espacio. Por tanto, interrumpe el adecuado flujo de los gases. Por tanto, en ella, que está alterada la difusión, ¿cómo estarán sus niveles de CO2? ¿Normales o altos? Recuerden lo que les dije de los alumnos de la UNSA y de la CATO. El CO2 difunde con mayor facilidad. Entonces, en ella, la puerta está difícil de atravesar. Para nosotros que somos alumnos de la UNSA nos cuesta pasar esa puerta, por tanto, la paciente tiene hipoxemia. Pero al CO2, que son ustedes, es más fácil pasar, ¿no es cierto? Entonces se pasan toditos, por tanto los niveles de CO2 se van a mantener normales. ¿Por qué? Porque en el espacio intersticial difunde con mayor facilidad el CO2 que en el oxígeno, por eso el PO2 baja, pero la CO2 se mantiene normal. ¿Cómo va a estar la gradiente alveolo arterial? Acuérdense el ejemplo de la puerta. Por tanto, ¿cómo va a estar su gradiente alveolo arterial? Elevada. ¿Por qué? Porque acá estamos 100 y no vamos a poder pasar todos porque la puerta no las estrecha. Por tanto, acá habrá 100, allá habrá 20, la gradiente será 80. Entonces, en ella, ¿cómo va a estar la gradiente alveolo arterial normal? ¿Va a estar? Entonces, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, solo está pasando la mitad. Si entran 100 oxígenos, ¿cuánto están pasando? 50. ¿Y cuántos necesita ella que pasen? 100.
Entonces, si solo está pasando la mitad, ¿cómo corrijo su trastorno? Pues haciendo que ya no entre en 100, sino que entren 200 oxígenos. ¿Y cómo hago eso? Poniéndole oxígeno. Por tanto, ella va a corregir con oxígeno. ¿Sí? Le pongo oxígeno, aumento la cantidad de oxígeno disponible y va a mejorar de cierta manera. ¿Sí? Muy bien. Su compañero era Sham. ¿Qué quiere decir Sham? Comunicación, que la sangre, en castellano, que la sangre venosa se mezcle con la sangre arterial, por cualquier modo. Básicamente, la principal causa son alteraciones anatómicas cardíacas, ¿no? Comunicaciones interauriculares, intraventriculares o ductus arterioso persistente. La sangre venosa se va a mezclar, que tiene menos oxígeno, se me va a mezclar con la arterial, por tanto los niveles de oxígeno ligeramente los va a disminuir y me va a ocurrir eso. ¿Sí? Me va a ocurrir eso. ¿Sí se entiende, no es cierto? La sangre venosa que tiene poquito oxígeno se mezcla con la arterial y al mezclarse obviamente los niveles van a bajar, ¿no es cierto? ¿Hay algún, ¿habrá algún otro mecanismo? Sí, chicos. Existe el siguiente. Miren. Imaginémonos que cada uno de estos espacios son capilares y ustedes son alvéolos, ¿sí? Y yo soy sangre. Entonces, yo estoy llegando por aquí al pulmón. ¿Sangre de qué tipo seré? ¿Venosa o arterial? Venosa, ¿no? Porque no tengo oxígeno, ¿sí? Y yo vengo aquí, agarro 4 moléculas y ¿qué me volví? Arterial. Pero ahora imagínense que por alguna razón yo paso por aquí y no logro captar oxígenos. ¿Cómo voy a regresar? Siendo sangre. Y si entra sangre venosa a la aurícula izquierda, ¿cómo se llama eso? Shunt, porque la aurícula izquierda debe tener sangre arterial. ¿En qué casos puede ocurrir eso? Por ejemplo, en edemas agudos pulmonares masivos. Todos estos alvéolos se llenan de agua, pero a tal magnitud y con tal potencia que la sangre no entra como venosa y sale como venosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todos los alvéolos llenos de agua. ¿Qué otra enfermedad más me puede dar esto? El síndrome de distrés respiratorio del adulto severo. Un síndrome de distrés respiratorio del adulto severo también me puede provocar estos shunts. ¿Qué otra enfermedad más? El tromboembolismo pulmonar, pero el masivo, el que afecta pulmones enteros. Ese TEP que me provoca shock. ¿De qué tipo? Eso lo vamos a ver en la clase teórica de la próxima semana. Shock de tipo obstructivo, ¿no? Un shock obstructivo, ¿sí? En la clase de teoría voy a preguntar eso, si quieren tener un punto más, levantan su manita. Shock obstructivo. A esa magnitud me puede provocar también un shunt. ¿Cómo estarán los niveles de la gradiente? ¿Cómo va a ser la gradiente en estos pacientes? Ustedes son oxígenos. Yo soy el hematíe que está pasando por acá. ¿Pasa algo de oxígeno? ¿Cómo estará la gradiente? Altísima. Va a ser altísima, ¿no? Porque nada de oxígeno está pasando. ¿Sí? ¿Cómo estarán los niveles de CO2 en estos pacientes? Normales, no es el tema. ¿Mejorará con oxígeno? No. Esta es la única insuficiencia respiratoria, no la única, pero sí el único mecanismo fisiopatológico exclusivo, el cual no mejora con oxígeno. O sea, por más oxígeno que le dé, la gradiente no va a mejorar, no va a optimizarse. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el último? ¿El más popular? La alteración de la ventilación-perfusión. ¿Sí? Y este es un mecanismo que tiene dos caras. ¿Por qué dos caras? Porque puede ser que predomine la alteración de la ventilación o puede ser que predomine la alteración de la perfusión. ¿Sí?
Ejemplo prototipo de alteración de la ventilación, la neumonía. ¿Qué ocurre? Imagínense que todos somos moléculas de oxígeno y de pronto nos ponen una capa de moco. Y les dicen, atraviesa esa capa de moco y apruebas el curso. En lo personal, ni hablar. Yo no, prefiero que me jalen antes de atravesar una capa de moco. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con algunas de las moléculas de oxígeno. No todas van a difundir en esa capa de moco. ¿Cuál es el problema? Ventilatorio, que no está pasando porque el alveolo está tapado por agua, o por moco, o por detritus, ¿sí? Por inflamación. No atraviesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay hematíes que pasan por ese alveolo y va a recibir oxígeno. No va a recibir oxígeno, ¿sí? No va a recibir oxígeno. Puede ocurrir otra cosa. Puede haber alteraciones predominantemente de perfusión, ¿no? Que es en TEPS, pero pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Dijimos que todos estos son capilares, ¿no? Viene un tromboembolismo pulmonar y pum, 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 me tapa estos 3 espacios. Normal, ¿puedo pasar por dónde? Puedo pasar por aquí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Al pasar por acá, hay 3, y allá hay ¿cuántos? 7. Obviamente me va a llevar un hipoxemia, ¿no es cierto? Obviamente va a bajar el oxígeno. ¿Cómo va a estar la gradiente alveolo arterial? Aumentada, va a estar aumentada porque es un daño a nivel pulmonar, ya sea de la ventilación o de la perfusión. Acá viene la parte interesante. ¿Cómo van a estar los niveles de CO2? Y la respuesta es variable. Cuando predomina la alteración de la ventilación, ¿qué es lo que ocurre? A esa pared de moco, dijimos, los oxígenos son como alumnos de la UNCE, se les va a costar pasar. ¿El CO2 cómo es? Alumnos de la son rápidos, pero no atraviesan habitualmente agua ni tejido mucoso. Entonces, por tanto, si hay una alteración de la ventilación, los niveles de CO2 van a estar elevados, ¿sí? En cambio, cuando es una alteración de la perfusión, ¿cuál es el problema? Yo estoy pasando por aquí, ¿sí? Y como paso rápido, no puedo captar muchos oxígenos, pero el CO2 dijimos que es más rápido. Entonces al CO2 sí lo voy a captar. Por tanto, ¿cómo estarán los niveles de CO2 cuando la alteración predominante es de perfusión? Normales. Entonces, en las alteraciones de ventilación-perfusión, cuando es predominantemente ventilatoria, habrá CO2 alto, pero cuando la alteración es predominantemente perfusora, los niveles de CO2 van a estar bajos. Pero la gradiente siempre va a estar alta y siempre van a mejorar con oxígeno. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o no le ha quedado las cosas muy claras? ¿Sí? ¿Podemos pasar a lo siguiente? Muy bien, ahora sí vamos a hablar de terapéutica. ¿Ya? Por fin, después de una hora. Para corregir estos trastornos, yo lo que puedo hacer es aumentar la FiO2, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿sí? Aumento la cantidad de oxígeno que tiene ese aire y mejor. Y para mejorar eso yo tengo dos sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo, ¿ya? Y para que no les pase lo que me pasaba a mí cuando yo era alumno, cuando a mí me decían sistema de alto flujo y de bajo flujo, ¿yo qué entendía? Que alto flujo era cuando me daban harto oxígeno y bajo flujo era cuando me daban bajo oxígeno, lo cual tiene mucha sensatez, ¿no es cierto? Pero no es así. No es así, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuándo se llama que un sistema es de bajo flujo? Cuando no me puede dar niveles de FiO2 exactos. Y será un sistema de alto flujo cuando me da niveles de FiO2 exactos y precisos. Doctor, no entiendo, ¿no hay una forma más fácil de que explique esto? Sí.
Sistema de bajo flujo será todo el sistema donde el oxígeno se mezcle con aire. Y alto flujo va a ser cuando es un sistema que no se mezcla para nada con aire. ¿Me entienden? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo te digo, la intubación endotraqueal, ¿es un sistema de bajo o de alto flujo? Alto. ¿Por qué será alto? Porque no se mezcla con nada, viene directamente del oxígeno del balón directamente al tubo. Una cánula binasal, ¿qué sistema será? ¿Por qué? Porque está entrando aire por la naricita, pero cuando el paciente respira, no solamente está respirando el oxígeno que entra por la cánula, sino también está inhalando aire. O puede ser que empiece a respirar por la boca, ¿sí? Entonces eso será un sistema de bajo flujo. Si yo tengo, por ejemplo, un CPAP, ¿ese sistema será un sistema de bajo flujo o de alto flujo? El CPAP es un sistema que pone un sello, así como en la película de Batman, del que hablaba así medio raro, así. Sistema sellado. Entonces, ¿será alto flujo o bajo flujo? Alto flujo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez en el hospital una máscara reservorio? Es una máscara que viene con una bolsita, así, al costado, ¿no? Esa máscara reservorio, ¿será de alto flujo o de bajo flujo? Depende. Depende. ¿Cómo depende? Si ustedes ven que la máscara tiene dos huequitos a los costados, ¿será de bajo flujo o de alto flujo? Bajo. ¿Por qué? Porque ese paciente, al inhalar, está jalando aire por los huequitos. Pero si ven esa mascarita, que en lugar de huecos tiene válvulas que permiten la exhalación, pero no la inhalación, ¿qué tipo será? Alto flujo. ¿Sí? Por eso, las máscaras reservorio con reinhalación son sistemas de bajo o de alto flujo. Con reinhalación, o sea que puedes reinhalar. Bajo flujo. Y las máscaras reservorio sin reinhalación, ¿son de alto flujo o de bajo flujo? Alto flujo. Entonces, ¿entienden la diferencia entre bajo y alto? Una máscara simple, que viene con sus huequitos y todo, ¿será bajo o alto? Bajo flujo. Muy bien. Entonces, en los sistemas de ventilación de bajo flujo no podemos definir un FiO2 exactos. ¿Por qué? Porque el oxígeno se mezcla con el aire y no es fácil determinar, porque a veces yo respiro un chiquitito, a veces respiro un montón, ¿sí? Entonces por eso no se puede calcular, se calcula promedios, un aproximado. Entonces vamos a empezar a hablar de estos valores, ¿sí? Porque es importante que conozcan. Entonces, si tenemos una cánula binasal, ¿sí? La cánula binasal me da FiO2 variables, ¿sí? ¿Cómo los mido? Un litro me da aproximadamente 24, 2, 28, 3, 32, 4, 36, 5, 40. Va de 4 en 4, acuérdense. 1, 24, 2, 28, 3, 32, 4, 36, 5, 40. Solo se da entre 1 a 5. Nada más. Así se administra la cánula binasal. Entonces, ¿se acuerdan la pregunta que les dije? En el internado, ¿qué te van a decir? A ver, internita, tu paciente, ¿cuánto de FiO2 tiene? ¿Qué tienes que hacer? Si está con cánula, mirar el manómetro. Y el manómetro te dice 3 litros por minuto. ¿Cuánto es el FiO2? 32. Muy bien. Eso sí les van a preguntar. Eso sí tienen que saber. Acuérdense. 24, 28, 32, 36, 40. ¿Sí? ¿Eso qué me da? La cánula binasal, que es un sistema de bajo flujo. El otro sistema es la máscara simple. La máscara simple funciona con un litraje entre 6 a 10 litros. Entre 6 a 10 litros. Y me da FiO2 entre 40 y 60. Me da FiO2 entre 40 y 60.
igual FIO 2 aproximado, porque no es un valor exacto, porque no hay forma de calcular exactamente. Entonces, aproximadamente entre 6 litros me da 40, más o menos, 6 litros me da 40, ¿sí? 7 litros me da entre 45 a 50, 8 litros entre 50 y 55, 9 litros entre 55 y 60 y 10 litros 60. Un promedio, ¿sí? Va a variar de bibliografía en bibliografía lo que les estoy diciendo en realidad. Porque, como les digo, no es un valor exacto el de la máscara simple. Y finalmente el último sistema de bajo flujo que tenemos será la máscara reservorio con reinhalación, ¿sí? La máscara reservorio con reinhalación se utiliza con flujos de oxígeno entre 8 a 15 litros, ¿sí? Me da flujos de oxígeno entre 8 a 15 litros, ¿sí? Y me da FIO 2 entre 60 y 95. Me da FIO 2 entre 60 y 95. Me dará 60, ¿sí? Con 8 litros y me dará 95 con 15 litros, ¿sí? Y van variando los promedios. Muy bien. De ahí vamos a tener los sistemas de alto flujo, ¿sí? Y el sistema de alto flujo, el más sencillo, se llama máscara Venturi. Máscara Venturi, ¿sí? No les voy a explicar cómo funciona el sistema Venturi. Bueno, la cuestión es que el sistema Venturi funciona bajo la misma lógica de la manguera de agua, ¿sí? Si tú tienes una manguerita de agua y quieres que esa agua vaya más rápido, alcance más distancia, ¿qué tienes que hacer? Reducir el orificio de salida, ¿no? Pues si tú pones así a la manguera, sale volando, ¿sí? Ese es el fenómeno que utiliza Venturi. Entonces utilizan válvulas que va reduciendo de tamaño para meter alto flujo, ¿sí? Y me da FIO 2 exactos, ¿sí? Entonces, la máscara Venturi, ustedes van a ver que es una máscara que tiene conectada como una cosita larga, ¿sí? Que tiene como un conector verde y un conector blanco. El conector verdecito es para bajo flujo y el conector blanco es para alto flujo. Y en la misma, es la máscara, es delgadito, no es de este grosor, la máscara, y viene una cosa así. Y ahí viene unos numeritos, donde te dice el litraje y el FIO 2. Entonces tú simplemente mueves la llave al FIO 2 y al litraje que quieres. Y son FIO 2 fijos y litrajes fijos. ¿Cuáles son esos litrajes? La máscara Venturi funciona con 3 litros, 6 litros, 9 litros, 12 litros y 15 litros. Exacto. O sea, doctor, ¿yo no le puedo dar 5 con máscara Venturi? No. Es 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Y cuáles son los FIO 2? Que también son exactos. Con 3 litros solo funciona FIO 2 de 26 y de 28. Solo funciona con FIO 2 de 26 y de 20, no, miento, de 24 y de 26. De 24 y de 26. Con 6 litros funciona a FIO 2 de 28 y 30%. ¿Sí? Con 6 litros funciona a FIO 2 de 28 y de 30. Con 9 litros, 35. Con 12 litros, 40. Y con 15 litros, 50. O sea, doctor, ¿yo no puedo dar FIO 2 de 45 con Venturi? No, solo puedes dar FIO 2 de 24, 26, 28, 30, 35, 40 y 50. FIO 2 fijos, por tanto es un sistema de alto flujo. Esta máscara Venturi es ideal para pacientes que tienen falla ventilatoria, CO2 alto. Cuando tiene CO2 alto, la primera forma de combatir eso es Venturi, la más sencilla que tenemos, la más disponible, ¿sí? ¿Qué otro sistema de ventilación de alto flujo tenemos? La máscara reservorio. ¿Con o sin? Sin reinhalación, ¿sí? Esta máscara funciona con litraje entre 8 y 15 y me da FIO 2 entre 80 a 100.
de FiO2. Obviamente 100 con 15 litros. ¿Sí? ¿Qué opinan de tener un paciente con insuficiencia respiratoria y con máscara reservorio sin reinhalación a FiO2 al 100% por 2-3 días? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué les parece tener un paciente con máscara reservorio a FiO2 de 100%, o sea, máscara reservorio sin reinhalación a 15 litros por minuto por 2-3 días? ¿Qué les parece? ¿Habrá algún problema? Aparte, no toxicidad, porque necesitas para mantener PO2 de 60, necesitas ese valor. ¿Qué problema habrá? No, como te digo, va a alcanzar niveles de PO2 de 60. Recuerda que tu paciente está con insuficiencia respiratoria. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el problema de respirar oxígeno puro? Muy bien. Voy a barrer con el nitrógeno y ese pulmón se va a empezar a atelectasiar, a colapsar. Por eso, este sistema no es para uso crónico. Generalmente es una terapia ventilatoria puente cuando sea un paciente, por ejemplo, que tú dices, este paciente ya va a ir a ventilador mecánico. Entonces, como ya va a ir a ventilador mecánico, le pones una máscara reservorio sin reinhalación, digamos, hasta que logres intubarlo, ¿sí? Previa intubación, o cuando es un paciente que está ahí en el limbo, entre intubar y no intubar. Lo manejas así, mantienes FiO2 altos, porque probablemente ya lo vayas a intubar. ¿Ya? Y con esto terminamos. Me hacen acordar dónde nos hemos quedado. Solo quiero que, si alguna vez alguno de ustedes ha entrado a sala a pacientes que entran a operar, si se han dado cuenta, el ventilador está, cuando inicia la cirugía, programado con FiO2 de 100. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué puede pasar? Podrá provocar atelectasia, que le ponga, o por ejemplo un paciente que está intubado 4, 5, 6 días en UCI con FiO2 de 100. ¿Habrá algún problema? Claro que sí, se va a producir atelectasias, ¿no es cierto? ¿Por qué no se producen atelectasias? No, los músculos no tienen nada que ver con los alveolos. No solo le dan oxígeno, también le dan oxígeno. No, es oxígeno puro. Los ventiladores mecánicos dan una cosa que se llama PIP. Presión positiva al final de la expiración. ¿Qué quiere decir? Que la máquina, cuando el paciente expira, bota un cachito de aire. ¿Para qué? Para ese alveolo que ya se está colapsando, ¡bloc!, se infle de nuevo. Eso es el PIP. ¿Por qué no se produce atelectasia cuando un paciente está en ventilación mecánica? Gracias al PIP, que sus compañeros no han mencionado. El PIP, PEEP, es presión positiva, darle presión para que el alveolo se distienda. ¿Al final de qué? De la expiración. Gracias a eso, con ventilador mecánico podemos dar FiO2 altos sin temor de atelectasia. En cambio, la máscara no da PIP, ¿no? Igual el CPAP, que es otro mecanismo de alto flujo que lo vamos a ver, tampoco da. Entonces, por favor, ¿quién es el delegado? Delegado, ¿no? Ya. Me haces acordar que nos falta hablar un poco sobre CPAP, BiPAP, cánula binasal de alto flujo, ventilación mecánica y el tema de destete ventilación mecánica, que vamos a dar 5 cosas, nada más, ¿ya? Y ahí continuamos con la clase que nos corresponde, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos.